mundo de Tarsis es al cual regresará el Señor de la Voluntad Absoluta, Nimrod, la Braille Rosalía y el ejército furioso de Wotan. Todos los espíritus convergerán en la batalla final y frente a Cristo Lucifer y los dioses libraremos la última batalla. Y partiremos hacia el mundo del incognoscible, los mundos increados junto a nuestras parejas originales. Solo nos queda prepararnos y aguardar la señalítica de Kattegat. Y el noble Vilca, con la espada sabia, junto al pueblo del rey Colman, y con ellos batallar por última vez junto a los señores de Tarsis, el ejército de Wotan y el Pontifex Maximus y la Orden Tirodan. Por Nabutan y la alegría del espíritu y la casa de Tarsis. Salve, vale, honores mortis. Más acá de Hiperbórea, en el árbol Yggdrasil, por 9 noches estuvo Wotan encadenado, con los brazos en cruz inmovilizado, está sangrando por su herida en el costado. En la Hiperbórea terrestre amurallada, Valhalla de Agartha, tierra liberada, los idas leales cantan la canción, melodía que despierta la nostalgia y el amor, el fuego helado que enfría el corazón. Pero el tiempo pasaba y Wotan agonizaba, condenado a sufrir y morir, mientras la miseria del Midgard miraba, y cuando cerró su ojo para por milagro descubrir en su interior una imagen que danzaba. Era Freya, del espíritu la alegría. Sí, ella estaba dentro como las mujeres magas que cuidan el jardín de las manzanas, y así fue como Wotan sentía una sed inextinguible de amor por aquella que con su gracia le invadía. Pero débil como estaba, aunque luchar y empuñar su hachaquería, le faltaba voluntad y no podía, los cerrojos del engaño lo apresaban. Mientras Freya a su amado salvar quiere, y Wotan miraba en torno al árbol del espanto, Freya sale por el ojo de Wotan danzando, a por la llave que del árbol lo libere. Por las cadenas del engaño está obligado, girando en espiral desorientado. Él solo liberarse ya no puede, es Freya que lo ayuda porque o muere o así continuaría encadenado. Y al por el ojo salir Freya, vio que fuera ya no era ni alegre ni bella, era el horror de quien la mirara, terrorífica, mortal, era Kali la negra. Como un rayo de amor, Kali atravesó la muralla invulnerable del Valhalla. Los idas de Venus le revelarían la forma de soltar las cadenas. Así supo que el gran as podría ser liberado por sí mismo, si alguien lo amase lo suficiente para alcanzarle la llave Kalachakra. ¡Oh! ¿Quién tiene la llave Kalachakra?, clamaba Kali. En la región infernal más profunda del Hel. Allí debes buscar, en la morada de los idas traidores, de Hum, ciudad del engaño y del terror, donde el gigante bifronte Han guarda las llaves de que se mezclan las sangres en la tierra, y los Viras ya no saben encontrar el camino al Valhalla. Escucha bien, no sea que cometas un error estratégico te acerques a Clavero Han.
no podrás hacerlo ni desde el pasado ni desde el futuro, pues sus dos rostros miran hacia el tiempo. Solo podrás tomar la llave Kalachakra en el presente, pues en ese instante el clavero Han es ciego. Mas el presente es un instante casi insignificante para los Viryas perdidos. Podrás tú, oh amada de Bután, arrebatar al clavero bifronte la preciada llave, antes de que te lo note y te derribe con su cetro. Suspenderé el presente riendo con alegría. Y mientras río y el presente se detiene, tomaré la llave que dará libertad a mi amado. Tú sí que conoces el tiempo y la manera de vencer el temor. Harás dormir a la Norna Berlandi. Escucha estas instrucciones. Una vez que tengas la llave de Kalachakra, debes proceder con precisión y dividirla en dos partes. Emplea esta doble hacha que aquí te entregamos. El dios Thor obsequió a Freya con una impresionante labris, tallada en esmeralda, de dimensiones adecuadas al puño de la diosa, pero no por eso menos temible y grandiosa. La llave Kalachakra es un ingenioso sistema que permitió a los Siddhas traidores equilibrar y neutralizar los designios del Demiurgo. Por eso consta de dos signos complejos, unidos por una tija de hierro que hay que romper. Uno es el signo del dolor, el cual está conformado por 49 más un signos en relieve, distribuidos en torno de una espiral tridimensional de diámetro decreciente. Esta espiral es la combinación de la llave, la clave que abre el cerrojo del encadenamiento espiritual. Cada uno de los 49 más un signos representan las palabras primordiales del Demiurgo, a las voces por las cuales todos los entes finitos fueron creados. Todo designio se conforma por combinaciones de tales signos. La llave de Kalachakra es, pues, la llave maestra de la creación. Pero unido a este paletón espiral por una tija de hierro está el asa de la llave. De forma octogonal, dentro del octógono labrado en relieve se encuentra el otro signo, el signo del origen, que equilibra y neutraliza el signo del dolor. Este signo está constituido por 13 signos llamados runas. Los 13 permiten describir y resignar las 49 vijas del Demiurgo. Y las 3 restantes, llamadas runas noológicas, se emplean también en nuestra estrategia O y en la vía de liberación individual de la oposición estratégica. Pero en la llave Kalachakra, cada uno de ambos juegos de signos están integrados en un signo mayor que los contiene. Los 49 más 1 en el signo del dolor y los 13 más 3 en el signo del origen. Escucha con atención ahora, oh sonrisa del rayo verde. Si en verdad deseas salvar a Bután, debe romper la llave de Kalachakra y llevarle solamente el signo del origen, para que el gran as resigne por sí mismo el signo del dolor y baje del árbol del Yggdrasil, tal como le ha sido encomendado por el gran jefe Lucifer. Sin embargo tú, oh graciosa, no dejarás abandonado el paletón que contiene el signo del dolor, pues necesitarás sus 50 signos para la misión de amor que cumplirás en la raza aria. Porque, oh Freya, ahora que has salido fuera de Bután, todos saben que eres la diosa hiperbórea del amor. Tu recuerdo quedará plasmado en la memoria de sangre de los Viryas, y a ellos habrás de enseñar la lengua de los pájaros. Mira a tu alrededor y comprueba lo que aquí, en el Valhalla, ha ocurrido por tu graciosa presencia. Paseó Kali la vista alrededor y observó asombrada a los bravos Berserkiren, señores de la guerra. Abandonaron momentáneamente la práctica de las armas para sumarse a la canción de amor de los Siddhas leales.
Supo entonces que aquella canción carismática que procuraba despertar y orientar a los virias perdidos se referiría a ella, transmitiría su imagen y el sonido de sonrisa luciférica. Y supo también que, en respuesta a sus virias amantes, tendría que enseñarles que Amort significa no muerte, inmortalidad, otra vida de liberación espiritual, otro sendero para llegar al Valhalla. Sí, por ti los arios conocerán que es posible alcanzar la inmortalidad por Amort. Pero lo más importante de tu misión, oh flor inexistente, será inspirar la verdadera poesía, la poesía de Amort, que hiela el corazón y despeja la visión del espíritu. La poesía que se recita con la voz de la sangre pura, la que convierte al viria perdido en despierto, al despierto en sida inmortal, al noble en rey y al rey en Dios. Sí, confirmaron los Berserkiren. Desde hoy tú serás la dama capitana de nuestra caballería celeste del Wilderher de Bután. En tu honor se librará diariamente un torneo de caballeros en el Valhalla y se dejará abierto el concurso de poesía mientras el último de los arios permanezca encadenado, para que los auténticos Minnesangers se inmortalicen también en el Valhalla como los héroes guerreros. Rugieron de gozo los hombres oso al proponer esta curiosa posibilidad de salvación por medio de la canción de Amort, pero es que ellos conocían la belleza de las formas increadas, la belleza que solo puede cantarse con la voz de la sangre pura. Al escuchar y ver todo esto, Freya irradiaba de alegría y amor, mientras por sus mejillas rodaban 2 lágrimas de diamante, presa de sentimientos encontrados, pues había adivinado que para salvar a Wotan debía engañar a otros guerreros y comportarse como una ramera. No te apenes, oh inspiración de los poetas. Ellos, los idas traidores, no te amarán. Solo tomarán tu cuerpo, mas su infame contacto no alcanzará a mancillar la pureza de tu espíritu. En cambio, por ti se acabará su locura. Es un gran sacrificio el que se te reclama, pero por el bien de la raza es necesario que preserves los signos arquetípicos que conforman todo designio. Solo así la acción de Bután será efectiva. Recuerda que los arios hablan el lenguaje que da sentido al mundo del Midgard, el lenguaje que causa placer al demiurgo, el lenguaje fundado en las 49 más una voces cuyos signos secretos se encuentran plasmados en la llave Kalachakra. Debes obtener ese secreto maldito a una costa de ti misma, oh espíritu risueño. Mas es preciso que apresures la partida, pues Bután agoniza en el árbol del Yggdrasil. He aquí nuestro último consejo. Si consigues arrebatar la llave al gigante Han, no te apresures a golpearla con el labris. La esmeralda solo cortará hierro cuando los 2 filos se hundan al mismo tiempo en la tija, o conexión de sentido que une el signo del dolor con el signo del origen. A simple vista esta exigencia parece imposible, dado que los filos se hallan en líneas paralelas de un mismo plano. Pero tal imposibilidad no es real sino producto del velo de Maya. Debes buscar el lugar. Búscalo sin descanso, oh Freya, donde el golpe hiera con las 2 hachas al mismo tiempo, y verás cómo el lazo de hierro se quiebra fácilmente. Partió la diosa Kali rumbo a los infiernos. Allí roba la llave convertida en cuervo, volando luego al lugar donde la llave partir, de nuevo en Kali se fue a convertir. De un golpe del labris y siempre danzando, separa los signos intentando agarrarlos. Coge el signo del origen con una mano izquierda, pero el signo del dolor se deshace y cae a tierra. 7 signos en 7 anillos que formaban la espiral signada, funcionando cada uno como arquetipo universal, y 7 sidas traidores que a cada anillo sujetaban, manteniendo el encadenamiento espiritual.
Al caer los anillos, en 7 gigantes de 7 cabezas se convirtieron. Son los Sidas traidores que mantenían el sueño, que evoluciona las razas designadas y mantiene cautivo al espíritu eterno. Pero Kali despierta y decide actuar, los engaña sinuosa y como siempre danzando los invita a placeres del amor carnal. Sus cabezas corta al llegar al orgasmo y con sus cráneos se cuelga un collar. 49 cráneos, 49 pijas controlarán el universo creado, un gran tesoro para Wotan. Y así fue como Kali, transformada en perdiz, con el signo en sus garras, voló al Yggdrasil, y en la 9ª noche que Wotan esperaba, su único ojo cansado expiraba, vacío de vida, quizá para siempre, y entonces Wotan conociera la muerte. Buscaba la diosa volando a su lado, entrar por el ojo que estaba cerrado. Preguntó a los Sidas qué se puede hacer. Clamando cantó en la lengua de los pájaros, y como un rayo de luz le contestó un gallo, que podría entrar por la herida del costado. Dejó el Labris y la estrella de 8 puntas con el signo afuera, y cómo haría ahora para que él lo viera. Se convierte en perdiz y entra danzando, el signo del origen muestra cantando, reviviendo Wotan nada más que ya entra. Convertida en símbolo frente a él, muestra su alegría, anhela por fin despertar a su amado. Wotan frente a ella que contempla hechizado, decide por fin encontrar la salida. Marchó hacia sí mismo, con ella en su mente, mientras Freya la danza del retorno al origen bailaba. A cada paso que ella daba, y mucho más fácilmente, la salida del laberinto Wotan encontraba. Y así fue como Wotan halló el conocimiento del signo y las runas de que se compone. Wotan, el ejemplo de quien se propone liberar a su espíritu del sufrimiento.